muchas gracias por estar presentes. Mi nombre es Ignacio Truco, yo soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, con Gabriel vamos a introducir esta conferencia, esta charla, y aprovechar la oportunidad para comentarles que, bueno, tanto Gabriel como yo formamos parte de un equipo de la radio de la universidad que trabaja en un programa de radio, en la radio de la universidad, de temas económicos. Estamos un poco acostumbrados a entrevistar y introducir a especialistas de distinta naturaleza, bueno, con el objetivo de comunicar temas económicos que no son siempre sencillos, menos en este caso los impositivos, como dice la conferencia, no morir en el intento, ¿no?, de hablar de temas complejos, y ese desafío que supone la comunicación de aspectos de ciencias sociales y temas, digamos, coyunturales de economía. En este sentido, el programa también hace distintos tipos de esfuerzos para integrar a la comunidad académica, y que creo que vos, Gaby, podés comentar, porque es un tema también interesante. Sí, desde el programa por lo general tratamos de tener una dinámica bastante abierta e incorporar a toda la facultad en lo que es el desarrollo de los distintos contenidos que hacemos. En la Facultad de Ciencias Económicas tenemos la carrera de licenciatura en Economía, en la cual, si bien es relativamente reciente, se está formando cada vez más una masa crítica de estudiantes y de graduados que ya están comenzando a dar sus primeros pasos y están consolidándose en lo que es el análisis de la situación socioeconómica, tanto regional como nacional. Y lo que hemos encontrado en este programa radio como un mecanismo de incorporación de las distintas partes de la comunidad académica, ya sea desde distintos graduados que se han ido desempeñando en aspectos específicos, como en estudiantes avanzados, que ya sea a través de la presentación de noticias, del análisis de temas económicos o de estudios específicos que van haciendo los estudiantes, los podemos ir incorporando en estas cuestiones. Asimismo, el programa tampoco se queda solamente en el trabajo con el resto de la comunidad académica. Tratamos de, sobre todo, mantener entrevistas con economistas que sean economistas o otros referentes de otras disciplinas que sean de referencia a nivel nacional y que nos permitan a nosotros ampliar un poco la visión de estos procesos y que nos brinden las opiniones de especialistas sobre distintas temáticas que son de interés para nosotros, ¿no? Sí. Y quizás ya para concluir esta breve referencia del programa, para también darlo a conocer, es un programa que también dialoga con los actores de la realidad económica, empresarios, políticos, funcionarios, etcétera. Son dirigentes de todo tipo que pasan por el programa y nos permiten hacer ese trabajo, digamos, de comunicación de la realidad cotidiana y concreta. Hemos tratado, entre los tantos temas que hemos analizado en el programa, también aspectos fiscales, ¿no? Y cuestiones de geopolítica y de dinámica del capitalismo a nivel global y sus nuevas características en términos impositivos, pero bueno, creo que nunca tuvimos la oportunidad de charlar específicamente sobre paraísos fiscales, así que bueno, podemos aprovechar esta oportunidad para charlar con Marcelo Justo. Él es economista, ¿no? Es periodista, analista en temas económicos internacionales. Trabajó durante mucho tiempo en la BBC y es corresponsal de Página 12 en Londres. El conversatorio, la charla va a versar sobre, tiene este título, al menos me pasaron este título, cómo hablar de paraísos fiscales sin morir en el intento. Es un título interesante, digamos, que llama un poco la atención. Supongo que por la complejidad o por alguna razón de ese tipo, es un tema difícil, ¿no? Legal, institucionalmente, y creo que es una buena oportunidad para discutirlo. Creo que también me parece que debe estar vinculado con la manera en que eso se discute en la opinión pública, porque no es sencillo tampoco transmitir en la opinión pública el significado de los paraísos fiscales. Él tiene un podcast que se llama Justicia Impositiva, ¿no? J-impositiva, ¿no? Creo que es así. Es un podcast mensual que transmite desde Tax Justice Net, que es una red internacional que brega por la justicia distributiva y la justicia impositiva en torno a este fenómeno de los paraísos fiscales en el mundo.
supongo que nos vas también a explicar un poco de qué se trata de la red. Al menos yo tuve algunos contactos en algunos momentos, pero me parece que también es interesante por sí misma. Así que bueno, muchas gracias Marcelo por estar con nosotros y bueno, escucharemos muy atentamente la conferencia. Bueno, muchas gracias por la presentación. Una cosa, digamos, que me pareció interesante cuando dijiste economista, no periodista. Creo que no ser economista para mí es una ventaja, termina siendo una ventaja, porque lo que se trata precisamente en este programa es de explicar de la manera más llana posible, pero sin perder el nivel, como decía Pedro Briguer un poco antes, sin achatar el tema, pero de una manera llana, y para eso se necesita primero entender de qué se está hablando. Y como yo no entiendo, por no ser economista, de qué estoy hablando, primero lo tengo que entender yo para poder explicárselo a los otros. En cuanto a la presentación, bueno, Tax Justice Network lo tiene acá, Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. Tax Justice Network es la organización, diría, más antigua que hay, desde se fundó en 2003, de la lucha contra los paraísos fiscales y para precisamente visibilizar lo que son los paraísos fiscales y la importancia que tienen dentro de la economía global. Acá está mi tarjeta, acá tienen una generosa colección de tarjetas para todos los que quieran. Lo traje de manera totalmente gratuita y desinteresada, la pueden recoger acá la tarjeta. Y el programa se llama Justicia Impositiva. Y el título, para un poco retomar las palabras que vos dijiste, digamos, sí, efectivamente, es cómo hablar de paraísos fiscales y sin morir en el intento, sin que realmente la gente salga disparada. Precisamente, cómo hablar de paraísos fiscales y que la gente se interese y que empiece a comprender exactamente el lugar central que ocupan en la economía global actual. En cuanto a Tax Justice Network, ha hecho una fuerte apuesta por el tema de la radio. Yo creo que me hacías una señal que pasaba algo con la tecnología, no. Tax Justice Network ha hecho una fuerte apuesta por el tema de la radio. Comenzó con un programa de radio en inglés en 2013, de ahí pasó a tener un programa en español en 2016, Justicia Impositiva. Luego tiene un programa en árabe y empezó el año pasado con un programa en francés y ahora con un programa, este año con un programa en portugués. De manera que es una apuesta muy fuerte para el poder de la radio, la potencia de la radio para difundir este tema. Obviamente todos estos programas tienen como lugar central el tema de esta charla, cómo hablar de paraísos fiscales y morir en el intento. Y lo primero para empezar con todo esto, para mí sería una cuestión que diría preliminar. ¿Por qué hablar de paraísos fiscales? ¿Por qué hablar de paraísos fiscales por la radio? No es el tema de los paraísos fiscales un tema de especialistas, de los tributaristas, fiscalistas, no sé cuántos istas más debe haber atrás. ¿Por qué le tiene que interesar eso al gran público? Nuestra tesis es que fundamentalmente la razón por la que es fundamental de que hablemos por radio, que hablemos por todos los medios de paraísos fiscales, es que los paraísos fiscales ocupan un lugar absolutamente central en la economía global y central en el funcionamiento actual del capitalismo. Esto va en contra de la percepción mediática que existe en este momento, que se acerca mucho más a esta etapa de la revista conservadora The Economist, que sacó en el año 2013, en donde aparentemente los paraísos fiscales son estas islas maravillosas con unas palmeras llenas de oro y con un personaje bastante turbio, muy feliz por todo el oro que ha logrado acumular, incluso el parrot, ¿cómo se llama? El loro que tiene ahí parado en el hombro, y esa horrible corbata verde llena de dólares. Esa es la visión, digamos, popular que hay sobre el tema de los paraísos fiscales, que es un lugar donde van en general el crimen organizado, donde van a veces un tema de ciertas celebrities, actores que se los encuentra con dinero en paraísos fiscales, pero en definitiva un tema que sería más bien periférico, es decir, básicamente
es para ciertas individualidades sin gran importancia para lo que sería la economía global o el funcionamiento mismo del capitalismo hoy en día y de todos los países, sean desarrollados o en desarrollo. Nuestra tesis, como decía, es exactamente lo contrario. Los paraísos fiscales son centrales en el funcionamiento del capitalismo actual, que está totalmente dominado, hegemonizado por el capitalismo financiero. Y esto lo digo por tres temas. Un primer tema es la cantidad de dinero que hay ahí. Acá diría el tamaño sí importa y digamos, bueno, el Economist hablaba de 20 billones de dólares. 20 billones de dólares es más de lo que produce Estados Unidos durante todo un año en términos de bienes y servicios. Esto es en 2013. En 2019 el cálculo que hace Tax Justice Network o el cálculo que hace el Fondo Monetario Internacional está hablando más bien de entre 30 y 35 billones de dólares. Entonces ya ahí tenemos la economía de Estados Unidos, la de China y la de Alemania. Ya estamos hablando de un volumen de economía prácticamente la mitad del Producto Interno Bruto de todo el mundo. De manera que ya estamos hablando ya simplemente por el volumen que tienen estos paraísos fiscales de algo realmente importante. Segundo tema que es bastante fundamental es el tema de las multinacionales, digamos de los principales protagonistas. ¿Qué es lo que aparece acá en esta ficha? Responsables de los flujos financieros ilícitos. Generalmente, y nuevamente vuelvo a lo que es la percepción mediática, que la colocaría al crimen organizado o a los actores o a los celebrities como los grandes usuarios de paraísos fiscales, en realidad los grandes responsables de los flujos financieros ilícitos son las multinacionales primero, responsables en un cálculo que es el que la fuente está ahí abajo. Es un libro que creo que ha sido traducido al español, el talón de Aquiles del capitalismo, de Raymond Baker. Son responsables las multinacionales aproximadamente un 65% de los flujos financieros ilícitos. El crimen organizado, que entra todo tráfico de armas, drogas, etc., alrededor de un 30-35%, ahí ya son estimaciones, obviamente porque los paraísos fiscales y todo este dinero se caracteriza precisamente por la opacidad, de manera que lo que se puede hacer es estimar. Y la corrupción política, que es lo que generalmente también acá saca muchas tapas de diarios, etcétera, etcétera, en general está entre el 3 y el 5%, digamos. De manera que obviamente hay una percepción mediática que se contradice totalmente con lo que son los hechos. Y en los hechos, por eso vuelvo a por qué es central, las multinacionales son grandes actores de la economía global. La economía global es imposible de entender sin lo que es hoy el funcionamiento de las multinacionales. Y este funcionamiento de las multinacionales, sea en el sector productivo o en el sector financiero, después me voy a referir un poco a eso. En el sector productivo tenemos, una clara muestra de cómo funcionan estas multinacionales por el peso que tienen en el comercio. El 60-65% del comercio mundial se hace entre multinacionales. Es decir, generalmente la visión, si se quiere, de uno ingenua, es que el comercio es entre naciones, que Perú le vende a Chile, y que Ecuador le vende a Argentina, etcétera, y viceversa, ¿no? Y sin embargo, en realidad son multinacionales que se venden a sí mismas, a otras compañías multinacionales, o a compañías que no están en el mismo espectro multinacional, pero que también son una multinacional, dentro de lo que es la actual economía global. Dos ejemplos del funcionamiento de estas multinacionales a nivel en el mundo productivo. Un ejemplo de América Latina, lo que pasa con la piña o el ananá en Costa Rica. En Costa Rica, que es uno de los principales productos que exporta Costa Rica, es precisamente piña o ananá. El 65% de esa piña o ananá la produce o la comercializa Del Monte, Fresh Del Monte, la multinacional estadounidense. Ahora, la multinacional estadounidense tiene su sede central no en Estados Unidos, la tiene en las Islas Caimán. Y en las Islas Caimán tiene además 30 subsidiarias. Las Islas Caimán son, unas islas muy pequeñas con aproximadamente 55.000 habitantes. De manera que si uno saca la cuenta del número de subsidiarios por habitantes, se da cuenta que tiene una subsidiaria cada 1.800 habitantes. Y toda la exportación que hace Fresh Del Monte de piña
va a Costa Rica, va de Costa Rica va a las Islas Caimán. Es decir, que las Islas Caimán, de nuevo, con 56.000 personas, deben ser grandes consumidores de piña, deben comer piña tarde, en la mañana, a la tarde, en la noche, el desayuno, durante, digamos, las fiestas, y le deben invitar a todos los vecinos también, y aún así les debe quedar muchísimo más piña para regalar. Como obviamente esto no es así, digamos, lo que vemos es que en realidad las multinacionales organizan dos rutas diferentes para lo que producen, en este caso Fresh del Monte. Una ruta que es la ruta de papel, y que es esta ruta que va por las Islas Caimán, y ahí sí exportan una cantidad increíble de piña. Y la otra ruta es la que se monta tradicionalmente en los barcos con el producto concreto y que va a los países que van a consumir la piña. Esto que pasa con la piña pasa con la soja acá, pasa con, digamos, con todos los productos primarios de América Latina. Es algo que forma parte del funcionamiento normal de las multinacionales. Segundo dato muy interesante, esto, dicho sea de paso, lo de la piña, lo pusimos en el primer programa que hicimos, porque era una manera que nos parecía bastante visual de explicar esta mecánica de los paraísos fiscales, que es exactamente la misma en todos los, digamos, se puede complejizar, pero son complejizaciones del mismo proceso, no es que cambie el proceso. Un segundo ejemplo, y es algo que va a salir en el programa, en el próximo programa, es un estudio que acaba de hacer el fondo, bueno, lo acaban de hacer dos economistas del Fondo Monetario Internacional y un economista del Banco de Dinamarca. Y en ese estudio lo que encuentran es que de toda la inversión extranjera directa del mundo, que yo calculo que son 50 billones de dólares, es decir, prácticamente casi todo el Producto Interno Bruto del planeta, bueno, toda esa inversión extranjera directa, prácticamente el 40% son empresas de papel, son empresas fantasmas, es decir, son estos artilugios fiscales que hacen las multinacionales. Entonces, que el tema de la inversión extranjera directa es un tema tan central en los debates mediáticos, políticos, en todos los países se habla de que hay que estimular la inversión extranjera directa, que es central, etcétera, etcétera. Bueno, lo que no se dice es que una buena parte de esa inversión extranjera directa es esta cosa fantasmal, son flujos de papel. Por donde se va a ir la mayor parte de la recaudación impositiva de todos los países que producen esos productos, que son precisamente los que exportan las multinacionales. Pasemos, esto es del sector productivo, pasemos al sector financiero, los 28 principales bancos del mundo. Los 28 principales bancos del mundo prácticamente dominan el 90% de la producción del dinero que hay en el mundo. Se habla mucho de la emisión del dinero que hacen los bancos centrales y que por eso es el tema de la inflación, etcétera, etcétera. Lo que nunca se dice es que prácticamente el 90% o más de todo el dinero que anda circulando por nuestras economías tiene como fuente los bancos privados, es decir, no el Estado. Y eso obviamente debería tener en el análisis algún impacto, me imagino, en la inflación y en otros temas. Bueno, estos 28 bancos son grandes usuarios de paraísos fiscales, tienen todos, absolutamente todos, subsidiarios en paraísos fiscales, distintos subsidiarias que les ayudan a triangular todas sus operaciones, y los utilizan como dos fuentes fundamentales. Una fuente es son conductos esenciales para toda esta circulación de dinero, que va desde los productores, los multimillonarios, etcétera, a los paraísos fiscales. Entonces los bancos aparecen siempre en estas operaciones. Pero hay un segundo elemento, que es el elemento de la financiarización de la economía, que es otro elemento central, junto con la globalización del actual capitalismo que conocemos. Y esta financiarización de la economía es básicamente que cada vez más todos los actores, sean los grandes actores, multinacionales, etcétera, pero muchas veces también pequeños o medianos actores, están apostando más al capital financiero que al capital productivo. Es decir, están apostando más a la especulación que a la producción. Por lo tanto, no están apostando a la especulación, no están apostando al empleo. No están apostando a la real producción o a la real generación de conocimientos y de producción.
Esto genera obviamente un agujero en el modelo que tenemos actual de capitalismo global. Entonces, con estos dos elementos, diría que el tercer punto, el colorario de estos elementos, es que todo esto de los paraísos fiscales tiene me apareció un nuevo gordito que no quería, tiene un impacto en absolutamente todas las variables económicas y sociales que se discuten normalmente en los medios y que forman normalmente parte del debate político, etcétera, etcétera, pero que nunca tienen una referencia a los paraísos fiscales. Entonces, si hablamos de desigualdad, de pobreza, de todos los servicios de educación, salud, justicia, seguridad, de todos estos temas económicos como el déficit fiscal, la deuda, la fuga de capitales, bueno, entonces en todo esto son centrales los paraísos fiscales. Dos circuitos que son básicos y en los que insistimos mucho en nuestros programas. El circuito de la evasión fiscal. La evasión fiscal significa el desfinanciamiento del Estado, el desfinanciamiento del Estado significa el deterioro de los servicios públicos y el deterioro de lo que se llama el Estado benefactor o el Estado de bienestar social, toda esa gran creación que sobre todo se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, aseguró la posibilidad de tener unas sociedades un poquito más equitativas. Eso se va deteriorando irremediablemente por esta fuga, por esta sustracción de financiamiento que hay a través de los paraísos fiscales. ¿Cómo se soluciona esta sustracción de financiamiento? Generalmente se soluciona de tres maneras, digamos. Por un lado tenemos o se reduce el gasto público, que es lo que comúnmente se hace, o se empeora la calidad de los servicios, es decir, porque evidentemente los servicios, si no hay financiamiento, no van a funcionar, van a empeorar su calidad, o finalmente se toma deuda cuando ya la cosa está realmente declinando por todos lados y, bueno, por lo menos se quiere prestar un servicio básico. Y muchas veces se hacen las tres cosas a la vez para que todo el sistema no se caiga. Y en todo caso se aumenta el impuesto a los que generalmente no tienen otra manera de pagar. Este jugo que acabo de comprar tiene IVA, etcétera, etcétera. No sé si ahora tendrá IVA después que se lo sacaron, pero hasta hace muy poco tiene IVA. Prácticamente todo lo que hay acá tiene impuesto al valor agregado, un impuesto al consumo. Ese es un impuesto que se aumenta generalmente indiscriminadamente y es el impuesto más injusto que pueda haber. Es decir, porque si tenemos una botella de leche, un multimillonario y un mendigo lo van a pagar IVA por impuesto, el mismo impuesto por esa botella de leche. Con lo cual, doy un par de ejemplos más de estos temas, digamos, en los que hay un gran impacto de los paraísos fiscales. Un tema típico económico que se discute hasta el hartazgo en todas las sociedades, el tema del déficit fiscal. El déficit fiscal siempre se presenta de la misma manera en todos los medios, prácticamente, salvo con algunas contadas excepciones, y en la mayoría de los partidos políticos, que es un problema que tenemos porque gastamos demasiado. Realmente somos muy así, digamos, dispendiosos, entonces como gastamos demasiado, lo que hay que hacer es achicar el gasto. Lo que jamás se plantea es que en realidad, en vez de gastar mucho más de lo que tenemos, recaudamos mucho menos de lo que necesitamos. Y no se plantea esto porque precisamente si se planteara esto de que recaudamos mucho menos de lo que necesitamos, tendríamos que empezar a preguntarnos por qué recaudamos mucho menos de lo que necesitamos. Y si nos preguntamos eso, bueno, y ahí empezamos a caer a los grandes centros de poder, empezamos a caer a los multinacionales, multimillonarios, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo de investigación digamos, que hubo acá, fue una investigación que hizo las Naciones Unidas, la ONU, se publicó en 2017. Argentina, dentro de la que evaden las multinacionales, es una de las 5 naciones donde las multinacionales evaden más impuestos, en términos absolutos. Es decir, está en la misma línea que Estados Unidos, que China, que Japón y que Alemania. Pero obviamente con un desarrollo muchísimo menor. Argentina evade anualmente alrededor de las multinacionales en Argentina evaden alrededor de unos 24.000 millones de dólares. Es decir, que esto ya nos da una idea un poco de todo lo que no se recauda y todo lo que a nivel de gasto público y a nivel de servicios públicos se pierde el país, y a nivel de desarrollo económico y social se pierde el país.
Un coeficiente que también preocupa mucho y del que se habla mucho, la desigualdad. La desigualdad generalmente se mide así tradicionalmente por el coeficiente Gini. Cuando el coeficiente Gini generalmente no se le aplica el dinero que está aparcado en paraísos fiscales. Cuando se le aplica el dinero que está aparcado en paraísos fiscales, y hay algunas investigaciones, no muchas, pero algunas sobre ello, aumenta enormemente el coeficiente Gini de la desigualdad. La desigualdad es mucho mayor porque evidentemente la porción de la torta que se llevan los ricos pasa a ser muchísimo mayor que en la medición normal. De manera que, bueno, y todo esto, además, el otro impacto, que es el que ya mencioné, que es el de la financiarización económica, que es un impacto quizás más invisible, pero realmente devastador, en el sentido de que, bueno, todo esto lleva, por un lado, a la especulación económica, pero por otro lado, impacta directamente en el sector productivo. Es decir, por ejemplo, una empresa como Ford empieza a invertir más en su rama financiera que en su rama productiva. Invierte más en ver cómo especula con el dinero que tiene que en ver cómo producir mejores coches o coches que sean más baratos o lo que tenga que producir Ford a ese nivel. Y lo mismo pasa con lo que se llama el capítulo clave de todo este tema de los paraísos fiscales, que es la planificación tributaria. La planificación tributaria son los departamentos, hay departamentos cada vez más importantes que son los que más han crecido en el interior de las multinacionales en los últimos años para precisamente maximizar las ganancias de las multinacionales. Las multinacionales ahora empiezan a maximizar sus ganancias mucho más a través de la planificación tributaria, de pagar menos impuestos, que a través de producir mejores cosas a menores precios y digamos con productos que sean un gran avance para la economía o para la sociedad. Podríamos pasar por todos estos temas, pero sería largo, pero en realidad en todos estos temas lo pueden ver en el capítulo de la educación, salud, justicia, seguridad e inversión en infraestructura. La ecuación es directa. Lo que no se recauda es lo que no se puede invertir y no hay tutía ahí, digamos, no hay manera de escapar de esa dinámica. Bueno, esto diría, espero con esto haberlos más o menos convencido, persuadido de que los paraísos fiscales cumplen un papel central en el funcionamiento del capitalismo global en estos días. Ahora el problema, pasemos a cómo no morir en el intento, el problema mediático que plantea todo esto. Cuando yo trabajé en la BBC, yo empecé, digamos, a escribir sobre paraísos fiscales a partir del estallido financiero de 2008. Estallido financiero, hacía tiempo que venía preocupándome por los paraísos fiscales, decía, tengo que estudiarlo, este tema tengo que estudiarlo, pero nunca me ponía a estudiarlo, porque bueno, me resultaba un poco, como yo mismo acabo de decir, un poco remoto, un poco periférico, una cosa un poco rara. Cuando viene el estallido financiero de 2008, realmente, por lo menos en el mundo desarrollado, todo el mundo abrió los ojos porque ahí se vio muy claro el papel central que tenían los paraísos fiscales en todo este estallido financiero, que después terminó en una recesión global que costó aproximadamente 300 millones de puestos, dicho sea de paso, medidos por la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, la BBC me decía, sí, perfecto, tenés razón, pero a la gente no le interesa esto. Tuve infinitas peleas, yo me fui de la BBC en 2011, los convencí de diversas maneras, muchas veces no pude convencerlos, seguí publicando para ellos durante un tiempo freelance y en los que seguía teniendo, porque seguía ocupándome casi cada vez más exclusivamente del tema de los paraísos fiscales, y siempre tenía la misma pelea. No, esto a la gente no le interesa, ¿cómo lo puedes plantear de una manera interesante? Entonces, bueno, hacía grandes malabarismos para lograr encajar títulos que fueran maravillosamente atractivos, las 5 razones por las cuales usted está perdiendo dinero, en fin, títulos que eran un poquito, bajaban un poco el nivel, puedo reconocerlo, pero bueno, no había otra manera de publicar esto. Cuando llegué a Tax Justice Network, y cuando me ofrecieron desde Tax Justice Network hacer este programa de radio, para mí fue una sensación de libertad absoluta, porque yo pasaba a ser el editor, el productor, y no le tenía que pedir permiso a nadie, yo decidía
qué era lo que se trataba, y además ellos querían que me dedicara pura y exclusivamente al tema fiscal y al tema de los paraísos fiscales. Pero el problema seguía en pie, es decir, el tema es árido. El tema de lo fiscal, y eso yo lo sé como no economista, lo sé cuando me hablaban de cosas fiscales, yo inmediatamente decía, sí, es muy importante, y empezaba a bostezar. Inevitablemente, porque bueno, me parecía algo que no iba a entender, que era muy difícil, muy complicado, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un obstáculo, pero no es el único que teníamos como programa. Digamos, a este obstáculo nosotros la respuesta al obstáculo de lo árido es hacer un programa de amplio espectro, digamos, como los antibióticos, básicamente como la idea de hablar de economía, hablar de asuntos internacionales, pero que siempre haya un eje que esté de alguna manera centrado y que de alguna manera recuerde este tema de lo fiscal por un lado, de la evasión fiscal, y del tema de los paraísos fiscales por el otro. Pero que sea un programa de amplio espectro, es decir, que realmente estemos hablando de temas de economía, de temas internacionales, etcétera, etcétera. Pero también chocamos con un segundo muro, que es el tema de que esto es para toda América Latina, 20 países. Entonces, ¿cómo hacer para que a un peruano se interese por un tema? Si, por ejemplo, cuando analicé el tema del supuesto acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿por qué se iba a interesar un peruano o un mexicano de ese tema? ¿Por qué se iba a interesar un argentino de qué es lo que pasa ahora en la política impositiva de Colombia, etcétera, etcétera? Ese es un segundo desafío que tuvimos que de alguna manera hay que enfrentar. Pero el tercero, y quizás el más difícil de todo, es la escasísima cultura tributaria que existe en América Latina. Y esto es realmente muy serio. Y les hago una comparación mínima de lo que pasa en el Reino Unido, donde yo vivo hace mucho tiempo, cada vez que se publica el presupuesto. Cuando se va a publicar el presupuesto, supongamos que el presupuesto se publica, generalmente se publicaba en abril, ahora ha cambiado por ahora, supongamos que se publica en abril, desde enero se empieza a hablar en los medios sobre qué es lo que va a haber en ese presupuesto. Dónde se va a invertir el dinero, qué se va a invertir, quién se va a favorecer, las luchas que hay internas dentro del gabinete para ver dónde va el dinero, dónde no va el dinero. El día del que se va a publicar el presupuesto es tapa de todos los diarios, está en todos los radios, está en todas las televisiones. Al otro día, los diarios publican suplementos de 6 páginas o 7 páginas explicando el impacto del presupuesto y cómo va a impactar a cada persona, a cada sector, a cada grupo social, clase media, etcétera, etcétera. Obviamente nada de esto pasa acá en ningún país de América Latina, y ni siquiera si juntáramos el interés de todos los países de América Latina juntos, en ninguno sucede nada. Lo fiscal es como algo que ha quedado a la buena de Dios, digamos, en América Latina. Y es un tema muy serio. El primer programa lo tratamos, digamos, o lo tratamos de visibilizar este tema con lo que pasaba en Colombia. En Colombia, en 2016, esto cambió ahora, la evasión no era un delito fiscal, no era un delito. La evasión era una infracción, era como cruzar un semáforo en rojo. Con lo cual denotaba un claro desprecio, digamos, del papel de lo fiscal, y Colombia no es un país que, digamos, puede vanagloriarse de tener una gran recaudación fiscal, todo lo contrario, recauda mucho menos que la media dentro de América Latina, y ni que hablar cuando se lo compara con los países desarrollados. Y además tiene fuertes problemas sociales, y además tiene todo el espectro de fondo que es la guerra. Las décadas y décadas de guerra que han dejado unas lacras, digamos, a nivel social, económico, político muy grandes, como acá el compañero colombiano puede certificar. Además de eso, se producen una serie de mitos impositivos. Dicho sea de paso, Colombia, aclarémoslo, digamos, nobleza obliga, en 2018 cambió y hoy es un delito fiscal. Eso no quiere decir que haya justicia impositiva en Colombia, nada. Para nada, pero es un paso adelante que sea un delito. Pero además están los mitos, que es un tema que hemos tratado en el programa de septiembre, que, para repetir el dato y añadir un poco de publicidad, lo pueden encontrar, ponen YouTube, Justicia Impositiva, septiembre 2019, y encuentran el programa de este mes, el próximo mes, octubre, etcétera, etcétera. Si quieren escuchar desde el principio, van a julio 2016, Justicia Impositiva, en YouTube los encuentran todos los programas.
Bueno, los mitos de los que vamos a hablar, de los que hablamos en el programa este de septiembre, entre otros, ¿para qué pagar impuestos si se roban todo? Se roban todo, es decir, se roban todo lo que se recauda. Eso es algo que yo lo he escuchado personalmente, me han dicho, no, yo no quiero pagar impuestos porque se lo roban todo. Y ¿cómo se roban todo? ¿Cómo le pagan a los profesores, a los maestros, a los hospitales? Aunque les paguen mal, aunque haya una recaudación muy por debajo de lo necesario, etcétera, etcétera, hay una recaudación y con esa recaudación es que se sostiene el Estado que tenemos, lo que podemos hacer con esa recaudación que tenemos. Yo soy el único que paga impuestos. Esa es otra, digamos, esa es ya una victimización absoluta. Esto me lo están haciendo a mí y me están tratando de destruir de alguna manera. En América Latina, también percepción de muchos países, se pagan muchos impuestos. Digamos, todo esto, ¿para qué? Para tener empleados públicos que son unos vagos que no hacen nada. Hay digamos, un número bastante grande de mitos sobre el tema de la recaudación fiscal, del gasto fiscal y de lo que se hace y de por qué hay ese rechazo hacia lo fiscal en América Latina. ¿Qué hacer ante todo esto? Y nuevamente vuelvo al tema del desafío mediático. Lo que nosotros intentamos, obviamente, partimos de la cosa básica, es decir, hablar con un lenguaje llano, no utilizar terminología, tecnicismos, etcétera, etcétera, pero un lenguaje llano que explique continuamente de lo que está hablando. Sí, si hablamos de déficit fiscal, bueno, ¿qué es el déficit fiscal? Porque todo el mundo habla del déficit fiscal, pero nadie dice que el déficit fiscal es la diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta. Generalmente se piensa que el déficit fiscal es lo que se gasta. No, el déficit fiscal es la diferencia. Lo que gastamos más de lo que recaudamos, o si tenemos superávit fiscal, quiere decir que recaudamos más de lo que gastamos. Pero eso no se dice. Entonces, todo este tipo de definiciones que a veces parecen muy básicas, muy elementales, siempre las tratamos de hacer cada vez que hablamos para que quede claro de qué se habla. Porque precisamente muchas veces, y sobre todo en los medios más importantes, los medios más hegemónicos, lo que se trata es de opacar esto o directamente de impulsar una agenda política, en la cual lo que se tiene que hacer es bajar el gasto público. ¿Para qué quieren que baje el gasto público? Para pagar menos impuestos, digamos. ¿Y quiénes quieren pagar menos impuestos? Los mismos que dicen que hay que bajar el gasto público. Es decir, acá hay un círculo vicioso. Otra arma que para nosotros fue muy útil con todo esto es historiar continuamente, historizar y contextualizar. Hicimos un programa que se llama La breve historia de los paraísos fiscales, desde el pirata Sir Francis Drake en el siglo XVII hasta los Panama Papers. Entonces ahí obviamente da una historia de que esto primero tiene una larga historia, la historia es muy colorida, es mucho más interesante de lo que puede parecer a primera vista para alguien que habla de temas fiscales o paraísos fiscales. Cuando uno pasa, por ejemplo, por lo que por lo que pasó, por qué Suiza, por ejemplo, se convirtió en un gran paraíso fiscal en Europa, uno se entra en plena historia europea del siglo XVIII y del siglo XIX. ¿Cómo fue la primera cuenta secreta suiza? Es decir, esas cuentas donde no hay nombres, son cuentas con números. Y cómo el impacto que tuvo estas cuentas secretas y por qué se generaron esas cuentas secretas, que eso fue después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, y el conflicto que generó con Francia. Es decir, hay toda una serie de datos ahí que son muy interesantes porque muestran con muchísima claridad la importancia que tiene todo eso y además lo hacen un poco más entretenido, ¿no? Realmente esta historia que si no puede volverse muy, muy árida. ¿Y qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Con muchas de estas cosas. En la Segunda Guerra Mundial Suiza siguió siendo un paraíso fiscal. ¿Por qué siguió siendo un paraíso fiscal? Bueno, en fin, hay mucha tela para cortar y como digo, esto lo hicimos en un programa que se llama Breve Historia de los Paraísos Fiscales, que tenía 8 capítulos y que muchísimas radios lo tomaron después para pasarlo autónomamente. Y por último, digamos, otro elemento que hay que, me parece, explotar mucho con este tema de los paraísos fiscales es que el mundo de los paraísos fiscales es un mundo de realismo mágico. Uno dice, bueno, parece un tema muy árido, pero en realidad cuando uno se empieza a escarbarlo un poquito, uno se encuentra en un mundo en el cual en un edificio hay 70.000 empresas.
¿Cómo es que en un edificio de 15 plantas hay 70.000 empresas? ¿Dónde están las 70.000 empresas? Y lo que hay son 70.000 buzones. Esos 70.000 buzones representan 70.000 empresas que teóricamente funcionan como funcionaría cualquier empresa que tiene empleados, que paga impuestos, etcétera, etcétera, nada más que no funcionan así. Funcionan de otra manera precisamente para generar estos circuitos que permiten la evasión fiscal. Diría que, bueno, con todo esto creo que hemos avanzado bastante en estos 3 años digamos, por lo menos nadie ha dejado de escucharnos de lo que nos empezaron a escuchar y hemos tenido mucha más audiencia, tanto en podcast como en las radioemisoras que nos retransmiten. Nos ha ayudado un poco el contexto mundial, y acá vamos a pasar a la partecita donde está mi gran ayudante del tema el contexto mundial, que explicaba un poco, hablaba del estallido financiero de 2008. El estallido financiero de 2008 en el mundo desarrollado cambió realmente la película, porque ahí lo vio, digamos, prácticamente todo el mundo, el papel central que tenían los paraísos fiscales. Y en la primera conferencia que hizo después del estallido financiero de 2008, acá tenemos al primer ministro, el que era entonces primer ministro del laborista Gordon Brown, que sí, ya. We have agreed that international accounting standards will have to be set. We will regulate credit rating agencies in order to remove their conflicts of interest. We have agreed that there will be an end to tax havens. Lo último que dijo, hemos acordado que era uno de los grandes acuerdos que se lograron ahí los países del G20, que era básicamente reformar todo el sistema financiero global, porque no funcionaba, porque había generado esta gran crisis como no se veía desde el crack del 29. Había que reformar todo el sistema financiero global, porque si no, obviamente la cosa no funcionaba, y una de las partes claves de este tema era precisamente el de los paraísos fiscales, que se iba a poner fin a la era de los paraísos fiscales. Nada de esto, dicho sea de paso, esto fue anunciado el 2 de abril de 2009, nada de esto sucedió. 10 años más tarde estamos prácticamente en el mismo lugar, y además estamos al borde de una recesión global. Es decir, que están actuando las mismas causas de fondo que actuaban en ese momento, y probablemente tenga el mismo desenlace que tuvo en ese momento, nada más que 10 años después, y como si no hubiéramos aprendido nada de todo este tema. Todo esto sirvió a nivel, digamos, por el contexto mediático. Acá creo puedo poner nuevamente al gordito, bueno, obviamente que un semanario conservador, The Economist, pusiera en la tapa en el 2013 era una gran señal de los cambios mediáticos que había, pero no fue desde ya el único. Yo lo presento porque siempre me impresionó mucho que fuera el The Economist, que era un gran un gran adalid, digamos, de la globalización financiera, económica, etcétera, etcétera. Y acá lo que está planteando es que, bueno, hay grandes problemas con el tema de la globalización y con el tema financiero. Pero además empezaron a surgir todos estos escándalos mediáticos. Acá hago un breve resumen: Offshore Leaks en el 2013, LuxLeaks, que son filtraciones, leaks va por filtraciones, los leaks de Luxemburgo, de Luxemburgo como paraíso fiscal, que afectaban fundamentalmente a la misma Unión Europea, es decir, un país europeo que le hacía trampa a todos los otros países de la Unión Europea, y a través de distintos mecanismos lograba sacarle recaudación a los demás países. Los Swiss Leaks, las filtraciones de Suiza, ahí tuvo un papel bastante destacado. Bueno, sobre todo se centraron en los de HSBC, el banco HSBC, y ahí Argentina tuvo un papel bastante destacado. Estaban las famosas 4.040 cuentas de argentinos depositados en el HSBC de Suiza, que generaba mucho escándalo, hasta que vino un nuevo gobierno y se llevó lo que el viento se llevó por el escándalo. Y los papeles de Panamá son de 2016, y estos fueron, diría, el equivalente del estallido financiero. El estallido financiero fue lo que le abrió los ojos, digamos, al mundo desarrollado. Los papeles de Panamá creo que empezó a abrir los ojos
del mundo del desarrollo y en particular de América Latina. Igual los papeles del Paraíso, que mostraron sobre todo cómo las multinacionales y los multimillonarios aparcaban todo su dinero en estos paraísos fiscales. Obviamente estos escándalos son fundamentales para visibilizar el tema, para que llegue a la agenda política, para que llegue a la agenda pública. Al mismo tiempo pueden tener sus limitaciones, sobre todo por el lado del escándalo, digamos, por el lado del sensacionalismo. Muchas veces parecen perderse en el sensacionalismo. Se habla de, como decía al principio, de las grandes estrellas mediáticas que los agarraron justito ahí en un paraíso fiscal, mire qué escándalo, cómo puede ser, etcétera, etcétera. Y se habla más por ahí de que Messi lo agarraron con el tema de los Panama Papers que Mauricio Macri. Incluso hubo periodistas que dijeron, bueno, los dos se justificaron diciendo que era culpa de los padres, como si tuviera la misma importancia, digamos, que un jugador de fútbol, que además era jovencísimo en la época en que sucede todo esto, el padre que le arregla sus asuntos futbolísticos usara paraísos fiscales, fuera la misma importancia que un presidente de la nación, que es además uno de los grandes grupos empresarios, usara paraísos fiscales y que se justificara a través del padre. Es decir, se llega a una especie de equiparación de todo con todo a través de este sensacionalismo mediático a veces, que es uno de los límites de eso. Y acá voy al punto final, que es el rol de las radios y los medios universitarios, que para mí son fundamentales y que es un poco el mismo rol que nosotros queremos cumplir desde Justicia Impositiva, que es precisamente clarificar, esclarecer con todo esto, hacer algo que en la BBC se solía hacer. En la BBC tiene 3 principios, pues desde su fundación en los años 30 se basaba en que la programación se tenía que dividir en 3 cosas. Tenía que a la vez informar, educar y entretener. Nosotros tratamos en el programa de hacer las 3 cosas en el mismo, de hacer una síntesis de las 3 cosas, digamos. Y creo que precisamente en los medios universitarios, en los medios comunitarios, se da ese espacio que muchas veces no se da en los medios comerciales. Muchas veces por una cuestión de agenda deliberada, porque las radios comerciales no les interesa tocar estos temas, muchas veces por una especie de cosa sensacionalista o de búsqueda de rating, que hay mucho más espacio en los medios universitarios y en los medios comunitarios para tratar estos temas. De la misma manera que nosotros intentamos tratarlos, que es de esta manera de promover, visibilizar esta centralidad de los paraísos fiscales, el papel que cumplen en la economía global, el papel central que cumplen en la economía global y cómo llevar eso a una agenda mediática y a una agenda pública y a una agenda política para poder empezar a solucionar el tema. Hasta ahí llegué. La verdad que es muy interesante, Marcelo, y tenemos un espacio para consultas, comentarios, que quiera intervenir.